Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Podemos sentarnos? Buenos días, hermanos. ¿Así se me escucha? Bien. Es una bendición que el Señor nos permite poder reunirnos, ¿no verdad? Aún a pesar de las restricciones, y eso que la próxima semana ya empezamos, esta noche empezamos con nuevas restricciones en Canarias, en concreto aquí en Tenerife, la situación nos obliga a que los cultos del próximo domingo sean en un aforo más reducido, pero no vamos a poner lista, el que quiera sumarse que se sume, que ya otros cederemos el lugar sobre la marcha porque queremos que nos reunamos y no ceder. Tampoco vamos a frenar la parte de formación cristiana, la escuela dominical, al contrario, la mantenemos porque creo que nuestros niños también tienen que disfrutar este tiempo. Vamos a aprender a convivir con la realidad. Creo que eso será lo más parecido a la normalidad. No nos queda otra situación que esa. Pero bueno, voy a hablarles de algo que tiene que ver con el Señor que nos dice siempre en todo momento. Yo les decía el domingo que quizá pasado, que quizás lo que hoy vamos a compartir, que es continuación, esta es la segunda parte, ahí tenemos el título en breve, una excelencia única y diferente. Cuando hablamos de la excelencia decíamos que esa es la capacidad, en ocasiones humanamente hablando, de creernos llegar a un nivel máximo. Es una excelencia de Dios todavía un nivel mayor. La ley para los judíos era sumamente importante, quédense con eso. Y hay veces que la ley era lo que mandaba en todo lo que hacían y vivían. Pero el Señor dice, yo les propongo algo distinto, algo que les va a marcar una diferencia, algo que algunos podrán decir, es imposible llegar ahí. Pero no se trata de la imposibilidad de llegar, sino del deseo de estar en ese camino. Hay veces que en la vida nos vamos a tener que ver circunstancias donde decimos, uy, pero me gustaría hacer eso, sí, pero no lo hice tan bien. Pero para poder hacerlo hay que intentarlo y hay que moverse. Hoy escuchamos como Sofía, no son los campeonas, es campeona de España. Que te faltó decir eso, porque si no parece que son los campeonas. No es campeona de aquí, es campeona de España, pero por segunda vez, cuando uno va a aspirar en el deporte a conseguir un logro, puede ser el ejemplo, puede ser cualquier otro ejemplo, hay veces que la única forma de conseguir ser campeón en algo es intentarlo. Y eso es lo que nos dice la Escritura. No es que vayas a ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto, dice el Señor. E incluso el apóstol Pablo, después lo citaremos, no es que lo haya alcanzado ya, porque va a ser imposible alcanzarlo, pero prosigo en el camino. La clave está en el camino. Y eso es lo que quiero decirles esta mañana. Pero el Señor me muestra, y así quiero compartirlo, una palabra que tiene que ver con la corrección como cristiano. Y quiero que se centren en eso. Decíamos el domingo pasado que el Señor espera de su pueblo que seamos de una forma de ser verdadera, justa, retante, perfecta, única. Y Dios para eso nos da un modelo y quedémonos con eso. El modelo humano se queda corto. Y yo quiero que piensen en el modelo cristiano. Y en el modelo cristiano, que es el modelo que el Señor nos da, hay un nivel de excelencia. Hay un enfoque positivo. ¿Se acuerdan el texto de la semana pasada que leímos el versículo 12? Leímos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Está diciendo, cambia el plano. Enfócate en lo positivo. Nadie había dicho nada hasta ese momento. Todo el mundo es, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Eso a nivel infantil decimos, no pego porque si pego me pegan. Pero el Señor dice, no, cambia el planteamiento. Haz a otro
lo que quieres que te hagan. Hay una llamada a la iniciativa por nuestra parte, a hacer por nuestra parte y a hacerlo en positivo. ¿Se dan cuenta qué importante? Bien, el Señor no se queda en eso, sino que hemos leído el versículo 43 y 48 del capítulo 5 y miren cómo dice. Empieza diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Miren, los judíos, especialmente los fariseos, a veces amaban a su prójimo. Lo dice ahí, ¿no verdad? En el versículo 43. Amarás a tu prójimo. Pero se olvidaban de la segunda parte. En este caso, dice aborrecerás al enemigo. Entonces ellos decían, fenomenal, porque ¿quién es mi prójimo? Para los fariseos, su prójimo era el que vivía y entendía la vida del judío como ellos lo entendían. Entonces, aquel que pertenecía al vulgo, al pueblo, a aquellos que eran de otros lugares, eran gentiles, para ellos ese no era el prójimo. Pero vamos a hacer una reflexión. El Señor va a partir de ahora romper la estrategia. Porque dice, esto fue lo que escuchaste de la ley. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Basado en Levítico. En el momento en que el pueblo empezó a ser pueblo y establecieron unas normas por bien del pueblo. Pero el Señor dice ahora, fíjese en el versículo 44 y es donde vamos a reflexionar. Pero yo os digo, amad, ¿a quién? A vuestros enemigos. Este texto está en un momento situado del Sermón del Monte. Hemos terminado este pasaje del capítulo 5 de Mateo, del Sermón del Monte. Pero hay un reto continuo. Quiero que se fijen brevemente en una mención que les voy a hacer. En el capítulo 5, 27, si tienen el texto delante, dice, hay una dicotomía, un enfrentamiento entre lo que dice el mundo o la ley, para los judíos, la ley era lo máximo, y lo que Dios dice. Pero miren cómo empieza. En el versículo 44 leímos, pero yo os digo. ¿Por qué no dijo, pero os digo? Y quitó ese yo. Todos en una forma verbal ponemos, pero cuando ese yo está al lado del verbo, hay un énfasis. En el griego funciona así, esto fue escrito en griego. Hay un énfasis en la persona que está diciendo. No en lo que dice, sino en la persona. Por lo tanto, es como si el Señor dijese, yo os digo, está queriendo decir, yo tengo autoridad para decirlo. En este caso, más que lo que la ley establece. Y entonces él dice, la ley dice esto, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, pero yo, que también tengo autoridad, os digo, ama a tu enemigo, no a tu prójimo. Podría decir a tu prójimo y podría ser cualquiera. No, a tu enemigo. Enfrenta dos culturas, la cultura de la tradición y la cultura que él viene a establecer. Acuérdense que Mateo es el libro del reino. Cada evangelio tiene un concepto, pero el Señor habla y dice, yo no soy de este mundo, sino yo vengo a buscar los que son de mi reino. Y está preparando a su pueblo para que entienda que este es el reino de Dios. Y está diciendo, el reino humano, la tradición, el reino divino, el reino que vengo a hablar, es lo que les propongo. Miren en el versículo 27 del capítulo 5. Dice así, estamos en el capítulo 5, versículo 27, y nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Esto es lo que dice la ley, no cometas adulterio, pero él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuidado, nivel mayor. En el versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, que renuncia a su mujer por causa de darle carta de divorcio. Y él dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace, fíjense, que ella adultere y que el que se case con ella también. Un nivel mayor. Sigue diciendo en el versículo 33. La tradición dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, dicho de otra manera, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, eso es lo que decía la ley, el Señor dice ahora, no juréis de ninguna manera. Y añade algo sumamente importante, ni por el cielo ni por la tierra. Ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el lugar donde descansan los pies de Dios.
el estrado. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Por lo tanto, si a la hora de hablar, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Ya no solo dice que no jures en falso, sino que sencillamente tengas la autoridad para hablarlo. Ya el nivel es mayor, pero no se queda ahí. Porque en el versículo 38 dice, oíste que fue dicho, la tradición otra vez, por un lado, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, la dicotomía, la alternativa que da el Señor, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y a cualquiera que te ponga en pleito, quítate tu túnica y déjasela. Y también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga 1 milla, llévala con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El Señor dice, si por un lado es ojo por ojo y diente por diente, yo te propongo, evita la violencia y sé generoso con tu enemigo. Y para cierre, colofón, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, la autoridad, amad a vuestros enemigos. Wow. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí cuando me planteo algo así, lo que me pregunto es que el Señor nos está retando. Y la semana pasada hablamos de que tenemos que tomar iniciativa y hacer bien a alguien. Pero ¿quiénes son esos bien, esa persona a los que tenemos que hacer? En el versículo 45 lo estamos haciendo. Hay un planteamiento de lo que la cultura judía decía, la tradición. Ojo que la tradición se va deformando con el paso de los años. Y llega un momento en que el Señor le plantea un montón de versículos. Bueno, nos saltamos un ejemplo claro. Cuando en el 5:21 nos dice, no matarás, porque te harás culpable de quien mate. Y el Señor dice, pero yo os digo, si te enojas con tu hermano, también serás culpable de juicio. ¿Me estás comparando matar con tener juicio con mi hermano? ¿Enojarme con mi hermano? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros en esta mañana? Amad a vuestros enemigos es amar al prójimo. Porque hay veces que el prójimo puede ser amigo o enemigo. Y yo voy a ponerles varios ejemplos. El primer ejemplo, quiero que me guíen, me sigan. Vamos a buscar 1 Samuel 24. Bueno, igual yo se los voy, no vamos a poder leerlo, pero yo sí les voy a hacer un resumen de este pasaje. David se encuentra con Saúl en Engadi, en una de las cuevas, y Saúl iba por David para acabar con su vida, porque estaba viendo que estaba teniendo tanto poder, se los estoy resumiendo, que David se lleva a su SWAT, al equipo de fuerza, ¿no? El equipo especial. Dice en la Escritura que se llevó hasta 3.000 hombres que iban a por David. Qué curioso fue que dice en el texto, yo quiero leérselo, que cuando llegó Saúl a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esa expresión de cubrir sus pies, la verdad que es una elegancia en la expresión, pero esa expresión de cubrir sus pies es que iba a hacer sus necesidades y entonces tenía que prepararse para hacer sus necesidades. Y en ese momento, dice en la Escritura que David y sus hombres estaban sentados en un rincón de esa cueva y Saúl ni se había enterado. David se acerca a Saúl y le corta un trozo de su túnica. Después de esto, dice que dijo David a sus hombres, dijo los hombres de David, le dijeron a David, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente dice que cortó el borde, la orilla de su manto Saúl. Y después de esto, aquí hay algo llamativo. David se turba su corazón porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque este es el ungido de Jehová. Y se reprimió David. Y cuando salió Saúl de la cueva, le siguió en el camino. También David se levantó después saliendo de la cueva y dio voces diciendo, mi Señor el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a la tierra
e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura hacerte mal? David podía haber acabado en ese momento, ¿con quién? Con Saúl. Pero entendió que era un ungido de Jehová. Era su enemigo que tanto estaba buscándolo para acabar. Su grupo de soldados de David estaban preocupados y preparados pidiendo que el Señor se lo mostrara. Y David, en vez de acabar con él, que podía haber acabado con él porque estaba vulnerable, le reclama, lo llama y hace reverencia. Reconoce quién es la autoridad. Amó a su enemigo de esa manera. Pudiendo haber acabado con él, le amó. Ojo que no estoy hablando del David, el Saúl en los pasajes que queramos que son muy bonitos. E incluso es contradictorio, como fue cuando Goliat que se presentó. No estamos hablando en un momento donde verdaderamente Saúl era el enemigo de David, porque iba por él a matarlo. Se llevaba su cuerpo especial de élite para acabar con David. Fíjense que no queda ahí. Otro ejemplo de David, segunda de Samuel, capítulo 16, nos habla de un pasaje curioso. David estaba persiguiendo a su hijo Absalón, que quería acabar con su padre, que era el rey. Acuérdense que después Absalón muere y David lamenta y llora como un niño que ha perdido lo más valioso de su vida. Y llora por su hijo, que era su enemigo porque quería acabar con David. Pero en este momento sucede algo curioso en esta historia. Aparece un personaje que se llama Samei. Samei era del linaje o de la familia de Saúl y conocía perfectamente la historia que había pasado con Saúl y cómo David había acabado con Saúl. Y había acabado con la sangre, con el linaje de Saúl. Y ahora era David, ya sea que había acabado este linaje de Saúl. Y entonces Samei, que venía de esa familia de Saúl, empieza a criticarle y a insultarle y a tirarle piedras a David, diciendo que muera, tu sangre muera como murió la de Saúl. Y empieza a insultarlo y a acabarlo. Y Abisai, uno de los mandos importantes del ejército de de David, le dijo: ¿quieres que matemos a este perro muerto? La expresión perro para un judío era los mezquinos, pero encima era muerto, es decir, tuviera mucho más mezquino. ¿Quieres que acabemos con él? Y David, en un acto de entrega y de saber entender las cosas, dice en el versículo 10, y respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, si Samei me maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá? ¿Por qué lo haces así? Si Dios es el que te manda a alguien para que me maldiga, ¿quién soy yo para hacer contra la voz de Dios? Y no lo mató. Y lo podía haber matado porque David era el rey y Samei era un pueblerino que no tenía capacidad para nada. Insultaba. Dice en el texto, si lo leen, cómo le tiraba piedras al rey David y a los soldados. Y David paraba a su ejército. No lo toquen. Amó a su enemigo que le rechazó y que le deseó su muerte. Eso en el Antiguo Testamento para que vean el peso tan específico que hay. Pero no se queda ahí. Vamos a ir a un pasaje que todos conocemos muchísimo. Lucas capítulo 10. Ya verán por qué les digo esto, porque si no lo anticipo va a ser más complicado entender lo demás. En capítulo 10 de Lucas hay un pasaje que todos conocemos. Versículo 25. Habla del buen samaritano. ¿Se acuerdan de la historia del buen samaritano? Pues por tiempo se las voy a resumir, pero ustedes se las saben. Es curioso que dice en la Escritura que uno de los intérpretes de la ley se acerca y dice: Maestro Jesús, ¿qué haré? Le pregunta. ¿Qué haré para recibir la vida eterna? Y él le dijo, como siempre, le ilustraba, ¿no? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No y a tu prójimo, punto. Sino tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti. Nosotros nos amamos, nos cuidamos. Vamos, va que si nos cuidamos. Si subimos de peso, estamos buscando la manera, o nos ponemos a ver artículos en internet a ver cómo podemos adelgazar así. No funciona así, hermano, pero bueno, lo intentamos. Nos cuidamos, yo los veo tan elegantes, tan guapos y guapas, nos peinamos, no nos descuidamos, nos aseamos bien, nos alimentamos con algo saludable para nosotros, aunque a veces nos querramos pegar nuestras licencias, y intentamos cuidarnos. Pues así es como tienes que amar a tu enemigo, como te cuidas a ti mismo, como te amas a ti mismo. Y dice, y si haces esto,
vivirás. Pero él, queriendo justificarse con su enemigo, dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene la palabra clave. ¿Quién es el prójimo? Entonces el Señor le cuenta, como siempre, una maravillosa historia. Un hombre descendía por Jerusalén hacia Jericó y cayó en manos de ladrones y fue golpeado. Y este hombre quedó, como sabemos todos, dolorido. Y aparecen 3 personas en escena. El primero que aparece, yo no voy a predicar este pasaje, pero sí para que se sitúe, aparece un sacerdote. El sacerdote representaba la conexión entre Dios y el pueblo. Y el sacerdote se acerca allí, pasa y ve, de largo. ¡Wow! El sacerdote, el que representa a Dios en la tierra. O así lo veían los judíos, era el sacerdote del templo. Pero no queda ahí. El Señor utiliza otra figura importante, el levita. El levita, culturalmente, los que sabemos, la tribu de Leví, eran los que asumían la responsabilidad de tener la relación con el pueblo, con Dios, de forma interna e intensa. Y esa de intimidad quería decir, íntima con Dios, disculpen. Y cuando se relaciona con ellos, con Dios, tenía esa conexión que no tenía nadie más del pueblo. Y sin embargo, este levita vio e ignoró y siguió de camino. Y aparece un samaritano. Es curioso que no dice, aparece a lo mejor un judío, o no judío, no hubiera dicho judío, hubiera dicho un carpintero, hubiese usado una profesión. Pero aquí usó sacerdote y levita, profesiones, cargos y responsabilidades, pero utiliza por otro momento, ¿a quién? A una raza humana, samaritano. Los samaritanos eran los odiados porque los judíos decían, estos samaritanos son los que se han juntado con mujeres y con hombres de otros países, de otros lugares. Y para los judíos la raza pura era aquella que se unían entre ellos, que se relacionaban entre ellos, que tenían una comunión con Dios. Todo lo que fuese allí eran samaritanos. Entonces no podían ver a la gente ordinaria, esos que entendían ellos, ni podían ver a los samaritanos rechazados, ni podían ver a los gentiles, a los que no creían en Dios. Entonces, ¿qué ocurre ante toda esta situación? Fíjense que eran esos llamados judíos mixtos. Y ahí le pregunta, el samaritano toma las acciones, todos recordamos la historia, se preocupó, pagó un lugar donde está y si te falta algo después yo te lo pago cuando vuelva a pasar, y le cubrió todas las necesidades a este hombre que estaba convaleciente. Y la pregunta que le hace el Señor siempre, inmediatamente es, ¿quién es el prójimo según tu parecer? Y él dice, el que actúa en misericordia. El samaritano, no quiso decir samaritano, el que actuó en misericordia. Ahí viene la respuesta que tiene que ser la clave en esta mañana. El Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. Actúa y hazlo. Amar al enemigo, amar al prójimo, el amor implica siempre, siempre, siempre acción. Cualquiera que necesite algo, ¿quién es tu prójimo? El que necesite algo de ti, tú se lo puedas ofrecer, tienes que dárselo. Sean o no de los míos. Porque dice en la Escritura, si ustedes están mirando el texto, dice en la Escritura, porque si amas a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludas a tu hermano solamente, ¿qué haces de más? El mérito no está en amar a los que ya amas, sino amar a los que son tus enemigos. Ahí está el componente de excelencia. Todos tenemos amigos y enemigos. Y la actitud cristiana no habla de amar a los que amamos. No tiene que ver con eso. La actitud cristiana es un desafío. Amar a aquellos que necesitan el amor de Dios. Es una influencia, un enfrentamiento, mejor, entre la tradición y Dios. El amor que selecciona no es de Dios. Escucha bien eso. El amor que tú seleccionas no es de Dios. Este amor, el que es de Dios, no elige, tan solo ama por igual al que toque amar. ¿Estamos entendiendo? El Señor Jesús en la cruz, Lucas 22, 34. Recordamos ahora en Semana Santa, y siempre lo mencionamos las 7 palabras, ¿no verdad? Y el Señor en la cruz, ves como aquellos lo llevaron a la cruz, que fueron los romanos que permitieron que Él muriese en la cruz, pero también los judíos que le negaron y que la semana anterior y días anteriores estaban con palmeras gritando, Hosana al rey de David, al rey de Israel,
y le pusieron de todo reconocimiento y resulta que días después lo estaban permitiendo. ¿Para qué? Para que todo el mundo hiciese un complot para acabar con Jesús en la cruz. Y el Señor en la cruz, pongámonos en esa situación. Sé que es difícil porque no estaremos nunca en ese momento, pero en la cruz, viendo desde lo alto a aquellos que estaban culpándolo y gritándolo, que eran sus enemigos, ¿cuál fue una de las palabras que dijo el Señor? Padre, perdónalos. El perdón fue la respuesta del Señor. ¿Estás entendiendo qué significa eso? El perdón fue la respuesta del Señor. ¿Estamos todos atendiendo eso? El perdón fue la respuesta del Señor. Por lo tanto, cuando a veces nos negamos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, no estamos dando la respuesta que Dios espera. ¿Tienes alguien enemigo en tu vida? ¿Hay alguien en tu relación familiar, personal, de amistad, en el trabajo, que no es para ti agradable? ¿Que podrías decir tú, ese es mi enemigo porque no hace más que molestarme? Ese necesita ser amado por ti. Porque el Señor, a aquellos que le negaron, a aquellos que le crucificaron, dijo, te amo. ¿Cómo? Perdonándote. Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Cuántas veces si nos paramos a ser nuestros enemigos, pueden ser que no estén actuando sino por la inercia de la crítica? Esta mañana yo leía un artículo de un profesor que después de insultar a un alumno de una forma soez y bárbara, fue denunciado y después de denunciar, por acontecimientos que venían, termina en que se suicida, aquí en España. Y yo empiezo a ver los comentarios en el Twitter y veo cada uno de los comentarios y todo es, si este se lo merece, si el otro. Estamos acostumbrados a escuchar noticias y todos criticamos, dañamos y etiquetamos a nuestros enemigos. A veces mi enemigo puede ser el político de turno que porque tenga el pelo largo, corto o de forma determinada, me cae bien o no me cae bien. Y yo les puedo asegurar que hay políticos que a mí me cuesta ver como políticos, pero si los tuviese en persona tendría que amarlos. Y hay veces que cuando lo escuchas en persona, que no puedes ni ver, y cada uno podrá tener en su cabecita el político, el famoso, el deportista, el que sea, pero que como solo lo vemos por televisión, salimos a enjuiciar. Y el Señor dice, está necesitado de algo. Abraham, escúchenme bien, Abraham y Lot eran familia, y en un momento determinado dice que creció tanto ese grupo de familia, que saben que terminó en enfrentamiento entre sus pastores, no los pastores de las iglesias, sino de los animales. Y dice que era tanto que al final tuvieron que decidir. ¿Y saben lo que dice en la Escritura en Génesis 13? Que Abraham, cuando se reunió con Lot, le dijo, Lot, está habiendo un problema, un pleito que tenemos entre nosotros, vamos a resolverlo. Y le dice a Lot, elige el mejor lugar, yo te lo doy. Ese enemigo que tenía, que eran los pastores y Lot, porque estaba creciendo muchísimo, y lo dice en el texto, Abraham cedió y le dio lo mejor a Lot. Las mejores tierras a Lot. Porque si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Porque si tú te vas para un lado, yo me voy para el otro. ¿Por qué dice en la Escritura que termina diciendo? Porque de esa forma, y solo de esa forma, podremos consensuar y beneficiarnos todos. Ahora dice, en el versículo 44, amad a vuestros enemigos. Pero aquí hay 5 principios que voy a mencionar rápidamente. Primero, amad a vuestros enemigos. Fíjense que esta palabra es clave, amad. Hemos comparado el nivel que el Señor nos plantea. Nos dice que amar es hacer. Y no es decir solo palabras. Esa frase que hemos escuchado mucho, amor, es acción y no tan solo pasión. No me digas tanto, hazlo. Eso es lo que el Señor reclama. Es hacer a aquellos que necesitan algo de ti. Porque todos están necesitados de una parte espiritual. Todos los enemigos están necesitados del amor de Dios. Y este amor que está hablando aquí es un amor, no es eros, que podemos entender, no, este amor que está hablando aquí es un amor ágape. No es fraternal, es ágape. Y el amor ágape es un amor de acción. Así como el Señor amó a su discípulo que le lavó los pies. ¿Se acuerdan ese pasaje? Yo lavaré los pies de cada uno. Eso es un amor de acción. Por eso esta iglesia, el lugar donde nos reunimos, tiene que ser una iglesia que ame porque actúa. No que ame porque solo se predique o lo diga. Primer principio. Segundo, y bendecid a los que os maldicen. Di bien a los que te maldicen. ¿Cuántos te critican? ¿Compañero? ¿Familia? ¿Amigo? ¿Trabajo?
alguien que esté criticando, bendícelo. Señor, bendícelo. ¿Cómo es bendecir en acción? Decirlo. Si te critican, tú habla bien de ellos. No entres en ese juego de enfrentamiento. Pero no se queda ahí la segunda, sino que entra una tercera. Fíjense que en esta segunda nos dice en quién tenemos que pensar, pero también en quién es nuestro prójimo. Y en la tercera dice, haced bien a los que os aborrecen. Está diciendo que amar al enemigo es hacer bien hacia él. Aquellos que te aborrecen. Hay un pasaje que solo lo voy a tener delante, pero no lo vamos a reflexionar, no nos da tiempo. Por eso le decía yo que voy justo siempre en una reflexión como esta. Pero todos conocen que el paralelo del Sermón del Monte es 1 Corintios 13, que es el pasaje del amor. Y cuando llegan al versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Escuchen ahora, no busca lo suyo. ¿Lo ven? No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que Dios dice que tienes que tener. Pero eso hacerlo con mi esposa, con mis hijos, no me supone ningún esfuerzo porque los amo. No me supone esfuerzo hacerlo en la iglesia porque les amo. Lo difícil es cuando tenemos que hacerlo a los enemigos. Ese es el amor que el Señor dice. Es un amor de acción. De soportar, de aguantar, de doblegar. Y ahí viene esa expresión. En Romanos 12:20 dice, ¿se acuerdan de ese pasaje? Si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Y si tuviese sed, dale de beber. Así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Les harás reflexionar. Es como único podemos ganar para el Señor a otros que lo necesiten. Y en este mundo estamos para ganar vidas. No para ganar solo las vidas que queremos. Yo quiero que mi familia, toda mi familia, se entregue al Señor. Pero también que todos los que conozco se entreguen al Señor. Y como dicen mis alumnos, usted conoce a un montón de gente. Amor, por lo tanto, es servicio. Y es lo que está diciendo en Romanos. Sirve a otros. Y termina un cuarto principio que dice, orad, fíjense, orad por los que os ultrajan y os menosprecian. Aquellos que te insultan, que no hacen más que dañarte, que están todo el día incomodándote, ora por ellos. ¿Orar, Señor? Sí, porque ese acto de orar les bendice a ellos, pero te sanea a ti. Y el Señor te dice, ora por tu enemigo. Está hablando de los enemigos, no está hablando de los amigos. Por tu enemigo. Orar a favor de ellos. Así también lo hizo el Señor en la cruz. Y termina el último principio. ¿Para qué? Para que haciendo todo eso seáis hijos de vuestros padres. ¿Quieres ser hijo de tu padre? ¿Queremos ser hijos y formar parte de la familia? Pues igual lo que estamos escuchando nos incomodará. Pero aquí no estamos para escuchar, como diría alguno, la papita suave, las cosas hechas. Estamos en un camino de excelencia y por lo tanto el Señor nos pide que nuestro objetivo sea ser agradables hijos de Dios. Y se consigue amando a mis enemigos. Y dice en el texto, en la Biblia, no es que lo hayamos, decía el apóstol Pablo, segunda lección, no es que lo hayamos alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello, por lo cual también fui asido por Cristo. Y termino. No es alcanzarlo, sino estar en el camino. Muchos se preguntarán, pero es que es imposible. Hay algunos que no conocen del Señor y dicen, esto es imposible. Pues ¿saben qué? Necesitas un Salvador. Necesitas a alguien que cambie tu vida y que te diga qué es lo mejor para tu vida. Busca del Señor. Busca del Señor. Pero aquellos que están en la Escritura, que llevan años en el Evangelio, somos retados a hacer algo diferente. Seguro que pensarás, llegar a eso es imposible. Claro que sí. Y aquí viene la reflexión final. No es que lo quieras alcanzar, como decía el apóstol Pablo, no lo vamos a alcanzar. Pero sí es bueno que en el deseo de querer alcanzarlo, nos ubicamos en el camino correcto. Un camino del que no me voy a salir, de Cristo. Cristo es el camino. Pues si sigo en el camino y busco ser como Él,
Así seguro estaré con Él cuando me lleve a su presencia. Y daré a los demás lo que necesiten para llegar ellos también a la presencia del Señor. Ser un instrumento útil y dispuesto para el servicio. Vamos a orar. Padre, en tus manos te ponemos, Señor, tu palabra, Señor. Señor, nos ha tocado y nos ha hecho reflexionar sobre lo importante que es seguir obedeciéndote en todo. Y tú nos pides hoy, en esta mañana, que amemos a nuestros enemigos y que lo amemos como nosotros mismos, que hagamos por ellos, que oremos por ellos, que le bendigamos, Señor, porque de esa forma seremos hijos tuyos y también ellos podrán ser hijos tuyos. Tú, Señor, en este mundo nos has puesto para que hagamos lo mismo que tú hiciste. Tú viniste para amar a todos, porque de tal manera nos amaste que moriste en la cruz por nosotros, Señor. Y de igual manera, Señor, tú nos pides que estando aquí siendo hijos tuyos, actuemos como tal, amando al prójimo, sea amigo o sea enemigo. Los pongo en tus manos, Señor, aquellos que tenemos en nuestras mentes, aquellas luchas que en lo personal tenemos como iglesia, porque queremos ser la iglesia que tú deseas, Señor, que ama a su enemigo también y que lo bendice como si fuese a uno mismo, Señor. Ayúdanos a seguir reflexionando sobre tu palabra. En tu nombre te lo pedimos, agradecidos de corazón. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.